Hola, bienvenida. Yo soy Ivena, soy una mujer valiente, fuerte, hermosa, poderosa, segura de sí misma, con mucho power. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues resulta que no siempre me he sentido tal y como te estoy explicando. Han habido épocas de mi vida, sobre todo cuando era adolescente, en la que tenía muchísimos miedos. Muchísimas cosas habían aquí en mi cabeza que me impedían sentirme con este poder, con esta fuerza, con esta seguridad. Resulta que después empecé a hacer un trabajo personal súper potente y eso me llevó al momento en el que estoy hoy. Hoy, con 45 años, me he transformado en lo que ya era, pero que hasta que no hice este trabajo personal tan intenso, tan interno, no pude descubrir, no pude evidenciar. El tema del que te vengo a hablar hoy es un tema súper interesante y es de cómo el color de mi piel, que a lo largo de mi vida, por supuesto, me acompaña, pero a lo largo de mi vida me acompañó el pensamiento de que por ser una niña negra, yo tenía que esforzarme muchísimo más, tenía que hacer las cosas siempre con suma excelencia y resulta que de adulta, después de todo el recorrido del trabajo personal que he estado haciendo, identifiqué y me di cuenta que yo no solo soy una mujer negra, soy muchísimas más cosas y que el ser negra no tenía que ser mi carta de presentación. Vamos allá y os voy a contar un poquito más de todo esto. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante en este episodio y es que yo os cuento mi historia. Voy a empezar por explicaros que a mí desde pequeñita, como os decía en la introducción, mis padres pusieron algo en mi cabeza, en la mía y en la de mis hermanas, y era que por ser una niña negra yo tenía que esforzarme muchísimo más. ¿El motivo? Pues básicamente porque no había más niñas negras, o sea, nosotras, yo y mis hermanas sobresalíamos, ¿no? Íbamos de excursión, íbamos donde fuera y las únicas niñas negras que habían en cada clase éramos nosotras. Entonces, eso me hizo vivir y crecer con la idea de que yo siempre tenía que dar mucho y tenía que dar más y más y más y más. Me apeteciera o no me apeteciera. Es una carga muy, 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 muy pesada. Cuando tú eres pequeña, no tienes la capacidad porque no tienes las herramientas para entender que sí, estamos en una sociedad en la que existe el racismo, en la que existe el sexismo, en la que existen muchos ismos, muchísimos, pero que al final quien tiene la llave para transitar la vida de una forma amorosa, de una forma con respeto y de una forma en la que no vayas a sentir que cada cosa que pasa es un ataque, esto cuando tú eres pequeña no puedes hacerlo. Entonces yo crecí con la idea que os digo y tenía que ser la mejor siempre en todo. ¿Qué pasó? Cuando llegó mi adolescencia, yo fui una adolescente súper rebelde. Y esa rebeldía, en cierto modo, también era un basta ya, o sea, yo no quiero más cargas. He estado toda la vida así. Y no quiero tener que cargar, no quiero tener que ser la mejor para sobresalir, para ser validada. Aquí llegó el punto de inflexión y es cuando empecé a la adolescencia a trabajar en lo que en el futuro serían herramientas para, lo que os digo, ¿no? Para transitar la vida a mi manera. Después de esto llegó el momento en el que yo supe que había sido abusada sexualmente
de niña, porque era un pensamiento, os lo he dicho en otros episodios, pero había sido una historia que mi cerebro la había almacenado en un rincón y aparentemente eran solo pesadillas, pero resulta que a los 30 años yo supe que sí, que había sido abusada sexualmente. Esto también fue un punto de inflexión muy grande en mi vida, en mi desarrollo personal, porque a partir de ahí es cuando yo empecé a hacer terapia, empecé a meterme dentro de mí para saber qué es lo que tanto me estaba dañando. Y fue muy interesante trabajarme porque es cuando entendí todos los miedos y todas las cosas que yo tenía dentro que no me dejaban avanzar. No me dejaban avanzar con libertad, no me dejaban avanzar con ligereza, porque lo que llevaba era una carga demasiado pesada. Esto fue súper, como os digo, muy interesante y esto me llevó a otro nivel. Y en este nivel fue donde yo entendí que ya como persona adulta tenía herramientas y además yo sentía que tenía la responsabilidad de hacerme cargo de los traumas y las heridas que yo tenía, abordarlos, sanarlos y dejarlos tranquilamente en mí. Porque como os digo siempre también, las heridas no desaparecen, los traumas no desaparecen, pero sí son llevables y esto cambia mucho la cosa. Con el tema del racismo, al final entendí que no importaba si habían personas a las que yo no gusto porque soy negra. No importa si hay personas a las que yo no gusto porque soy flaca. Y al final es todo lo mismo, ¿no? Y aquí fue muy interesante y muy bonito entender que soy yo la que tengo las riendas de mí misma para entender que yo puedo vivir en libertad. Pongo así porque hasta qué punto podemos vivir en libertad, ¿no? Pero en libertad para transitar este camino de la vida como a mí me diera la gana, sin los estereotipos ni sin todas las encrucijadas mentales que me habían inculcado mis padres, la sociedad y todo lo que me envuelve. Al final, el tema de decidir qué es lo que haces con lo que va sucediendo en la vida es un tema de propia responsabilidad. Y sí, sé que hay personas que no tienen capacidad para poder sostener las cosas que les pasan, pero yo sí tengo esa capacidad. Me definen muchísimas otras cualidades y características. Y al final he entendido muy, muy bien que mi destino, que cómo vivo la vida y desde dónde la vivo es cosa mía. Espero que os haya gustado este episodio y repito, esta es mi experiencia, es mi vida, pero sí puede conectar con algo de lo que te esté pasando y a eso le puede dar un porqué de por qué sientes como sientes. Me siento muy satisfecha. Espero que sobre todo os ayude y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Un beso.